¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GeoNI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el maestro en Psicología Clínica, Sergio Noriega Vivanco. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Nada de qué? Bueno, una vez más retomaremos este tema que tiene cierta polémica, cierto silencio, lo que es el suicidio. Y me gustaría hacer primeramente una pregunta que pues meramente seguramente ya te han preguntado muchas veces, que se ha repasado una y otra vez, pero creo que es importante no olvidarlo. ¿Por qué es importante hablar del suicidio? Bueno, porque es un tema que al menos en la cultura mexicana va en incremento en cuanto a cifras, ¿no? Y me parece que es importante que la gente conozca del tema, sobre todo para que se vayan puliendo, digamos, algunas generalizaciones que hay con respecto al tema, ¿no? Que la gente vaya sabiendo que cada suicidio tiene sus singularidades, tiene sus causas, tiene su historia. Entonces, recordemos que siempre la historia es importante para poder partir de allí en cuanto a propuestas y análisis de los diferentes temas, en este caso el suicidio. Y pues precisamente es algo que veíamos en el programa pasado, ¿no? Sobre los rituales, el modo en que se lleva a cabo. Dime, Sergio, ¿por qué se llevan a cabo estos rituales? ¿Qué nos dicen estos rituales respecto a la persona que lleva a cabo el suicidio? ¿Por qué surge la necesidad de llevarlos a cabo o en su defecto omitirlo? Bueno, a ver, cada suicidio tiene, como te decía, su propia historia. Y me parece que justamente el poder revisar los diferentes elementos que se presentan en cada caso nos orienta un poco, ¿no? Para poder analizar la casuística de los mismos y poder proponer a partir de allí justamente una forma de intervención. Una forma de intervención que no sea homologada, ¿no? No podemos tratar de prevenir, o intervenir ante los suicidios de la misma manera, ¿no? No van a tener las mismas causas los suicidios que se presentan, por ejemplo, en Ciudad Juárez, a los suicidios que se presentan en Chiapas, ¿no? Son causas diferentes, son sociedades diferentes y habrá que tomar en cuenta eso. Entonces, cada suicidio tiene su propio ritual. A lo mejor un chico que, no sé, vamos a pensar, se pelea con la madre, ¿no? Y ese pleito con la madre no es que sea la causa, pero sí la gota que desborda el vaso. Y digamos que justamente para involucrar, ¿no? Esa protesta en contra de la madre en ese momento utiliza el cordón de la bata de baño de ella y se ahorca con el cordón, ¿no? Podría haberse ahorcado con algún tendedero que hubiera en la casa, pero hay algo, pues, en utilizar ese elemento que debemos de tomar en cuenta. Es un mensaje, ¿no? Recordemos que quien se suicida dice con el cuerpo o dice con los actos lo que con palabras no dijo. Y, por ejemplo, si nos trasladáramos a esta dimensión de las palabras, ¿qué sucede, por ejemplo, con los casos donde hay, por ejemplo, cartas o directamente estos mensajes escritos? Bueno, en las cartas póstumas igual hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Allí hay un mensaje que se repite mucho en las cartas póstumas y es no puedo más. Ese no poder más es sumamente importante en una época como esta. Hay algo con lo que el suicida no puede efectivamente, ¿no? Recordemos algo, a ver, lo que no se dice se actúa. Por ejemplo, si alguien está muy estresado, pues de alguna manera lo va a pasar al cuerpo. Empieza a doler la espalda, el cuello, la cabeza, ¿no? Viene una taquicardia. O si, por ejemplo, está en una situación que lo desborda por completo, viene un ataque de pánico, ¿no? Entonces, el suicida prácticamente está diciendo con su cuerpo lo que con palabras no dijo. Incluso hay suicidios muy violentos, ¿no? En donde podríamos decir que quien se suicida arroja el cuerpo a la sociedad como protesta, ¿no? Por muy crudo que suene, ¿no? Pero es así. Hablamos de esta necesidad, bueno, este mensaje que da el cuerpo, ¿no? Hablamos de un punto de quiebre en el cual se llega a un límite, se ve una carencia y pues, dado el caso, se consume el acto. Mm, Entonces, por ejemplo, enfocándonos a estos años entre 2020 y 2021, ujú, ya enfocándonos más en la región de Querétaro. ujú, Estos años particularmente se destacan porque, pues, vivimos,
una pandemia que no se había visto en décadas, por así decirlo. Ujú. Lo más similar que vimos pues fue la influencia en su momento, sin embargo pues no fue tan impactante como lo fue en estos recientes años. Mi pregunta aquí es, dado lo que vimos, el incremento de suicidios, el aislamiento, que fue uno de los principales problemas durante la pandemia, ¿cómo asociamos el aislamiento al individuo y al suicidio? Mira, más que el aislamiento, a mí me parece que es lo que produjo el aislamiento, que es de alguna manera em, lo que ha pasado incluso antes de la pandemia. Hay una sociedad que no aloja, ¿no? Y lo podemos ver incluso justamente con algunos comentarios en redes sociales, ¿no? De publicaciones acerca de suicidios, sobre todo en los medios de comunicación o en los portales de los medios de comunicación. Los comentarios de la gente son muy agresivos, ¿no? En contra de quien se suicida. ¿Por qué? Bueno, incluso tú podrás leer, ¿no? Que estaba loco, debió haber cometido su locura en la casa, ¿por qué nos afecta a todos en la vía pública con su acto, etcétera, etcétera? Lo que vino a provocar la pandemia efectivamente es un aislamiento, pero también es cierto que ese aislamiento no tiene por qué ser del todo sufrible, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede convivir un poco más con la familia o porque se puede poner, no sé, la persona a hacer algo que no había podido hacer porque estaba posponido por tener que desplazarse, qué sé yo, hay muchos proyectos personales. Yo diría que ese aislamiento confrontó a muchas personas con un vacío. ¿Qué vacío? El de no tener un proyecto. Y eso a mí me parece que es una de las principales causas de los suicidios hoy en día, que no hay perspectiva de futuro, ¿no? La gente va, sigue una rutina, trabaja, regresa a casa, duerme, va, trabaja, regresa a casa, y siempre con el temor de que el trabajo ni siquiera sea algo que lo aloje. O sea, no podemos tener la garantía hoy en día de que en la empresa en la que tú trabajas, la institución, no lo sé, vas a poder tú seguir allí, incluso vas a poder en algún momento poder disfrutar de ese fruto, ¿no? Que fue justamente el trabajo que tú hiciste durante años. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no hay jubilaciones, porque a lo mejor todo el tiempo te están diciendo que si no produces te corren, qué sé yo. Todo ese tipo de cositas van acabando con la perspectiva de futuro y la gente va viviendo el día. Y eso es desolador, ¿no? No sabes si mañana vas a tener trabajo, no sabes si mañana vas a seguir vivo, no sabes si mañana vas a seguir sano o vas a estar enfermo. Entonces, esto va provocando que la gente vaya viviendo al día. Y la pandemia fue un mundo de incertidumbre para las personas, ¿no? O sea, lo vimos en cuanto a la economía, incluso hubo también despidos y todo eso, pues de alguna manera alimenta la sensación de desamparo, más que de aislamiento. Podemos ver que a partir de este cambio, pues directamente como dices, ¿no? Se quiebra esta perspectiva de futuro, ¿no? Se van las esperanzas, se van meramente las metas, ¿no? Sin embargo, también hay algo que me interesó de tu artículo respecto a la población principal en la cual se lleva a cabo este acto, ¿no? Mm, Vemos que gran parte de la población donde se concentra el suicidio es la población, pues, de varones de entre 15 y 29 años. ujú. ¿Cómo la cultura en Querétaro y, pues, en general, porque vemos que es un patrón que se repite en otras tantas regiones, cómo es que la cultura incita a que prácticamente el suicidio se concentre en esta población? Bueno, justamente siguiendo un poco lo que te decía en la pregunta anterior, me parece que, mira, pensémoslo así. Los chicos, por ejemplo, entre los 15 y los 18 años, están a punto de escoger una carrera que va a marcar su vida, ¿no? A lo mejor es lo que se van a dedicar. Y realmente a mí me parece que hay poco acompañamiento en eso. Los chicos incluso refieren sentirse un poco abandonados, un poco solos, justamente en la toma de esa decisión. Ajá. Ahora, se les dice que tienen que escoger una carrera que les garantice que no se van a morir de hambre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿No? Tienes que escoger una carrera en donde tú, de alguna manera, garantices que te van a contratar. Ajá. Entonces, muchos chicos escogen la carrera bajo ese estigma.
¿no? De, bueno, pues tengo que escoger una ciencia dura, algo relacionado con la medicina, algo que me garantice mi futuro económicamente. Y por el otro lado, los chicos o las chicas que ya egresaron de la universidad y ya tienen una carrera, tampoco tienen ninguna garantía asegurada. Pensémoslo ahora, lo que te decía, ¿no? O sea, ya no hay la posibilidad de mantener una jubilación, ¿no? La mayoría de las personas contratadas. Y eso también quita un poco, ¿no? La esperanza de poderse mantener estables económicamente. Entonces yo diría que ese tipo de factores contribuyen a que en este grupo etario se presenten más suicidios. Y en los varones, bueno, a mí me parece que sí hay una cuestión, digamos, de género que está en juego, ¿no? Entre las mujeres hay más grupos que sostienen a la persona. Hay más grupos de escucha. Y esto lo podemos ver incluso en los programas sociales. Hay más programas sociales en cuanto a salud, por ejemplo, para mujeres que para hombres. Y eso también sostiene mucho en vida más a las mujeres que a los hombres. En los hombres es más determinante, ¿no? No hay tanta, digamos, alojo para el varón como sí hay para las mujeres. Podríamos decir que hay una discrepancia en cuanto a satisfacer las necesidades, pues, de los diferentes grupos que tenemos, ¿no? Pero bueno, déjame detenerte un momento y bueno, esto es Gioni, Ciencia y Cultura en corto. Regresamos. Bienvenidos, esto es Gioni, Ciencia y Cultura en corto. Continuamos. Hablemos un poco respecto a algo más que menciona en su artículo. Ujú. Mencionaba anteriormente los medios de comunicación, más específicamente las redes sociales. Veíamos diferentes casos en este artículo. Veíamos primeramente 3 casos en los cuales, si generalizamos un poco, podríamos ver que estos perfiles encajan precisamente en esta población que mencionábamos previamente, de entre 15 y 19 años. Sin embargo, también se mencionan otros 2 casos de suicidio. Hablamos de 2 chicos menores de edad. Podemos ver que en realidad aquí tenemos diferentes públicos y diferentes opiniones. Por un lado, si vemos el primer grupo, a este grupo se le ataca, se le ve como un agresor o incluso se le insulta, ¿no? Sin embargo, si vemos el segundo grupo, pasa algo completamente diferente. Hay personas que directamente sienten compasión, sienten dolor, incluso tratan de culpar a alguien asumiendo que tiene la culpa por el acto llevado a cabo por estos jóvenes. ¿Por qué existe esta discrepancia de opiniones? ¿De dónde surge? Mira, yo lo he visto más, estos comentarios donde la gente ataca a quien se suicida o se intentó suicidar es con la población adulta. Cuando se trata de niños, el discurso cambia. Incluso muchos de los comentarios en redes sociales por parte de la gente es con relación a los suicidios de niños, ¿no? Habrían de investigar un poco más. Quizás no fue un suicidio, a lo mejor por allí lo mataron, ¿no? O quién era el responsable de este niño, cómo es posible que hayan permitido esto. Digo, por allí también la figura del niño juega un papel muy importante en la perspectiva social, ¿no? Como si un niño no pudiera realmente pensar en la posibilidad de un suicidio. Y a lo mejor no es que lo tenga elaborado, no es que lo tenga analizado y diga el niño, bueno, tal día me voy a suicidar y voy a dejar esto bien, no sé, bien pensado y voy a dejarle mis juguetes a tal persona. No, no precisamente pasa por allí. El caso de los suicidios con niños son suicidios, digamos, más arrebatados, ¿no? En donde el niño no tiene todos estos recursos simbólicos, digamos, que los adultos sí tienen y que a la vez lo sostienen. Ajá. Entonces, un adulto siempre termina hablando por un niño a fin de cuentas. Y en mi caso con los adultos, allí sí, ¿no? Hay más recursos simbólicos y, y las agresiones, digamos, me parece que tienen que ver justamente por el tema, ¿no? Lo que nos hace ver un suicidio, ¿no? Creo que quien se suicida de alguna manera le muestra a la sociedad que ese no poder más es no poder más con la forma de vida
en la que estaba, ¿no? Y creo que todo el mundo lo hemos llegado de alguna manera a pensar en el sentido de qué fastidiado estoy o qué fastidiada estoy, ¿no? Por la forma en cómo se vive actualmente o por la forma en cómo vivimos en este país, ¿no? Eh, y entonces quien se suicida le hace ver eso a la persona. Y la persona a veces, la forma en cómo se lidia con la angustia acá en México es vía la agresión. Entonces, un tema que angustia mucho a la población mexicana es el tema de la muerte. Y lo podemos ver justamente por todos los rituales que hay alrededor de la muerte, ¿no? Tenemos el Día de Muertos, tenemos festivales en torno al tema de la muerte, tenemos los alfeñiques, tenemos, qué sé yo, ¿no? Por allí se dice, México se burla de la muerte, ¿no? Pero no, yo creo que no es una burla de la muerte. México se ríe ante la muerte y a veces uno ríe justamente por angustia, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la muerte angustia mucho en México. Y al ver que alguien se suicida, nos recuerda el tema de la muerte, nos recuerda que cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento, de la manera menos esperada. Incluso en México se pide mucho que la muerte sea arrebatada, que sea no esperada, que sea por una enfermedad, que sea por algún atropellamiento, algún asesinato, no lo sé, pero no porque alguien decida quitarse la vida. Entonces, todo eso de alguna manera provoca angustia y la gente prefiere agredir en lugar de detenerse a analizar, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia de suicidio? Porque analizar la historia de este suicidio me hace a mí detenerme y pensar en eso. Eso no es fácil. Y pues meramente, ¿no? Surge prácticamente una opinión que surge del impulso. Como usted dice, no se detiene a pensar. Siento como que ese dolor, esa agresión, ¿no? Directamente de la angustia de contemplar la muerte provocada pues por una misma persona. Em, Detengámonos un poco en estos casos que se mencionan previamente sobre, por ejemplo, los arcos. En los arcos vimos en el año 2019 que hubo un intento de suicidio durante octubre. ¿Mm? Un intento frustrado que posteriormente pues la persona se bajó y pues ya no se habló pues más del tema. Sin embargo, un mes después llega una persona, se sube, se tira, muere justo cuando llega al hospital y no se habla más del tema. Retomando a la primera persona, ¿qué sucede cuando una persona ante el atentado de suicidio fracasa? ¿Qué tipo de vida tiene que lidiar después? Bueno, a ver, hay intentos de suicidio que no se consuman, ¿no? ¿Cómo habría que leerlos? No lo sé, digo, habría que ver la historia de ese caso. Pero si nos aventuramos a dar una interpretación, bueno, consiguió algo, ¿no? Un pedido de ayuda, un pedido de acercamiento. Mira, me acuerdo de un caso, si mal no recuerdo, se dio en el Estado de México. Una persona se sube a una torre de luz y está amenazando con aventarse, ¿sí? Llegan paramédicos, llegan bomberos, llega personal de psicología a tratar de bajarlo, convencerlo, mira, baja, que la vida es maravillosa, etcétera, etcétera. Pero para él no era maravillosa la vida, eso lo dice quien está abajo, quien trata de sostenerlo en vida. Y un policía, un poco fastidiado, ¿no? Ya de estar allí cansado, de estar vigilando que no se aviente, de apoyar lo que requiera, creo que había doblado turno, no recuerdo bien. Pero le dice, muy ocurrentemente, ¿no? Voy por una cerveza, Loxo, ¿quieres una? Y le dice, bueno, sí, bueno, ya dije por ahí una marca, espero que no hay problema. Dice, sí, sí, sí quiero. Bueno, va, compra la cerveza. Dice, pero ¿y cómo te la doy? Ah, voy por ella. Y se baja, sin más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo bajo con la cerveza? Por supuesto que no. O sea, con lo que lo baja es justamente con esa identificación del hartazgo y el fastidio, ¿no? El policía estaba fastidiado, él también, de la vida, digamos, y se acompañan en ese fastidio. Entonces, eso es importante. El acompañamiento justamente en un malestar es importante. En el segundo caso, en el que sí se consuma en los arcos, sucede que, bueno, por allí no hay una sociedad que aloja, ni siquiera un Estado que aloja. Porque, ¿cuál fue el resultado? Haber puesto una valla metálica, ¿no? Para que no se suba más gente y para que no se mate más gente. Eso a mí me pareció un proceder no muy conveniente. ¿Por qué?
Bueno, porque hay un mensaje implícito. No hay una sociedad que aloja, no hay una sociedad que dice, bueno, a ver, yo también estoy sufriendo, te escucho un poco, ¿no? Y después te tocará a ti escucharme, ¿no? Eh, Ni el Estado hace eso. El Estado dice, a ver, te pongo un impedimento para que pases. Es decir, no te lo digo de manera explícita, pero sí implícita. Aquí no. Ve y mátate a otro lado. Aquí no me vengas a arruinar las cosas, ¿no? Menos en un monumento icónico. Hablando de rituales y de elementos importantes a leer en un suicidio es, ¿por qué en los arcos? ¿Por qué a las 2 de la tarde, a la hora pico, ¿no? ¿Por qué no se fue y se mató, no sé, en otra colonia en donde no hubiera un monumento que represente a Querétaro? ¿No? Es un reclamo a la sociedad queretana. Y eso hay que leerlo. Y eso como sociedad hay que adoptarlo. Hay que decir, mira, algo de la sociedad no le contuvo, no le sostuvo, no le alcanzó para mantenerlo pues en vida. Hay que involucrarse de esa manera. Y, por ejemplo, bueno, aquí veíamos en este caso, ¿no? Que nos platica del policía, de cómo comparten, ¿no? Esta frustración, este cansancio, este hartazgo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando prácticamente uno es el que contempla a la persona, ¿no? Igual no en el acto, sino ante la tentativa o la amenaza o la advertencia. Em, ¿Qué sucede cuando uno intenta disuadir al otro? Sin embargo, existe este conflicto en el cual, pues, digamos que uno apela a los símbolos del otro, ¿no? O sea, uno dice, no, es que la vida es maravillosa, por ejemplo. O, por ejemplo, un psicólogo que en su momento decía, no, pues usemos psicología inversa. Yo le decía a mi paciente una vez que pues, platicaba que su vida era horrible, que quería llegar al final, que ya quería matarse. Y él directamente llegaba y decía, ¿y por qué no te matas? Y supuestamente, ¿no? A partir de ahí como que ya se empieza a cuestionar la persona, empieza como que a replantearse. Sin embargo, eso solo es pues meramente una idea, pero no necesariamente la persona va a responder así. Y entonces surge esta cuestión donde cada quien tiene sus símbolos o independientemente de que sea el mismo símbolo, cada quien tiene una interpretación del mismo. ¿Qué se hace cuando estos símbolos difieren o no se sabe cómo disuadir a la persona? Bueno, es que no hay una forma única de intervenir, ¿no? Hacia un intento de suicidio. Quienes nos dedicamos a trabajar con personas con ideación suicida, me parece que tenemos que tener presente primero la pregunta, ¿qué queremos prevenir con tratar de prevenir el suicidio? Eso por un lado. Porque muchas veces lo que tratamos de prevenir es la angustia propia. Y si estamos tratando de prevenir desde allí, vamos a empujar al sujeto más que sostenerlo en vida. Porque me va a rebasar en algún momento la angustia. Y dos, saber que en cualquier momento algún paciente o con quien intervenimos podría suicidarse. No podemos garantizar que quien se intente suicidar no lo va a lograr o no lo va a conseguir. Eso jamás lo podemos garantizar. Sin embargo, es paradójico porque sabiendo esto o teniendo en cuenta esto de alguna manera, eso hace que podamos sostener a las personas, digámoslo así, ¿no? Con mayores probabilidades, en vida. Entonces no hay una forma única. Hay cosas que efectivamente salen más sin haberlas pensado mucho, como el caso del policía. Hay algo que acompaña, hay algo que sostiene allí. Y no podemos decirle a todas las personas, oye, ¿y por qué no te matas? O por qué no, preguntarle por qué no te matas, ¿no? ¿Por qué no lo has hecho? En algunos casos funcionará porque, como tú lo mencionas, en este caso la persona se pregunta y esa pregunta lo deja allí pensando. No sé, ¿te acuerdas del cuento de las mil y una noches, ¿no? Esta chica que justamente para poder sostenerse en vida le va contando historias sin concluirlas, entonces siempre deja algo para después. Eso es el deseo de la persona, querer seguir viviendo porque no todo está cumplido, porque siempre hay algo más que necesita la persona, ya sea saber, hacer, proyectos, etcétera. Eso sostiene a la persona en vida. Y pues directamente es eso lo que necesita la gente, ¿no? Algo que la sostenga.
una perspectiva de futuro, ¿no? perspectiva. Por supuesto, proyectos. Y directamente, pues es previamente lo que veíamos, que es algo que pues casi no tenemos. Entonces, Ujú. en esta sociedad actual, a las personas que no ven un futuro, ¿qué se les puede decir? Yo creo que más que decirles algo, me parece que la intervención a veces también tiene que ser con actos, ¿no? Habrá que leer la sociedad que está alojando o en la cual está viviendo esa persona y justamente poder a partir de allí, de las condiciones de vida, modificar algunas cosas. La otra vez leía en una revista un reportaje sobre el suicidio de los indios tarahumaras, ¿no? Y quien hacía el reportaje decía, se están suicidando y decían, bueno, hay pobreza, le están quitando tierras, su agua, ¿no? Pero no sabemos qué pasa, por qué se están suicidando. Pero ¿por qué buscarle mangas al chaleco? Si ahí está justamente la respuesta. ¿Qué perspectiva de futuro tenía esta población? Si los están despojando de todo. Alguien que es despojado de todo, ¿cómo se sostiene en vida? Habrá, digo, ocasiones en que habrá que buscar un poco más en la historia de quien intenta suicidarse. Pero a veces la respuesta está allí, ¿no? Tan evidente que ni siquiera queremos leerla, queremos adjudicarlo a un secreto que porta la persona, no precisamente. Muchas gracias, Sergio. Eso De ha sido nada. todo por hoy. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Es un gusto volverte a ver y de parte de todos mis colaboradores y todos los que hacen posible esto, esperamos verte pronto. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.